Llegué con mis proyectos y les dije, estos proyectos son para ustedes, y ellos mismos empezaron a hacer una economía directa. Ha sido súper difícil, pero al mismo tiempo llena mucho el corazón. En el cuarto capítulo de la serie Conversores vamos a revisar lo mejor de la conversación que tuvimos con el escultor y grabador conocido como Rata Virus, creador de la técnica del muro grabado. En esta entrevista nos adentramos en el compromiso social que ha estado siempre ligado a su arte, lo que le ha llenado más el alma que los bolsillos, por lo que ahora se plantea la mejor forma de dar un salto con sus creaciones sin ceder a las presiones del mercado, la política y los mensajes que contradigan su postura arraigada en la gente que siempre lo ha apoyado de corazón, aunque no cuenten con muchos recursos. Yo creo que todos los artistas son una consecuencia de la historia desde que nacen. Yo vengo de una familia súper rota, toda mi vida en la calle, ¿cachai? Violencia intrafamiliar. Entonces, yo de chico, viviendo en las poblaciones y muy vinculado con los territorios, porque era ahí donde yo recibía, como podríamos decir, amor y cariño, ¿cachai? De las mamitas que me recibían, pobrecito el cabro que dormía en la plaza de repente. Estoy hablando como del obrero, ¿sí?, de las poblaciones. Estoy hablando de ese amor, de esa olla común que te alimenta y que siempre está abierta para todos. Entonces siempre fui generando un cariño y un respeto enorme por los territorios, porque sabía que ahí siempre iba a haber una mano solidaria, alguien que te recibiera. Y en algún momento de la vida, yo estaba trabajando temporero y se dio que llegué a una universidad, fui a ver una exposición, quise dar mi opinión y no la validaron porque no era artista. Era como, no, que esto es casi una conversación de arte. Y yo me sentí súper mal porque dije, ¿por qué el arte tiene que ser exclusivamente para cierto tipo de personas? Y lo tomé como un desafío. Entonces dije, no, pues voy a estudiar arte porque también creo que debería el arte ponerse en el escalón del pueblo y de todos y de todes. Y ahí entré al pedagógico a estudiar arte, postulé a la Universidad Católica, quedé en la Universidad Católica en la Facultad de Arte, pero no me hallé, o sea, ahí era como... No era mi entorno, mi ambiente, y al final terminé en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arte, donde ahí salí de escultor, siempre desarrollándome desde el grabado. Posteriormente hice un magíster de gestión cultural en la Universidad de Chile, pero fue ese proceso que fui conociendo como las disciplinas más técnicas. Y nada, cuando hice todo este recorrido llegué al final a la conclusión de que lo que yo quería hacer era devolver la mano a la gente que me tendió la mano al comienzo, que era la gente que vivía en los territorios, y mi arte era para ellos, no era para otros. ¿Cuándo empezaste tú con el grabado, con la escultura? ¿Cómo accediste, por ejemplo, a tus primeras herramientas? Porque eso no es tan simple quizá, o no es tan común como un pincel o una lata de spray. Mi papá es gaffiter, entonces yo siempre lo acompañaba a trabajar en la construcción, y para mí siempre se me hizo mucho más fácil el tema de construcción. Entonces, para mí, un pincel era más complejo manipularlo que un cincel. Cuando llegué a la universidad me encontré con antecedentes de bajos relieves y sobre relieves siempre, pero siempre me tenía la inquietud de cómo esto plasmarlo en una copia. Por otro lado, después veo el trabajo de Siqueiro, que era un escultor que fusionaba la escultura a la pintura, la tridimensionalidad, y la cabeza ya me revienta con la anarcoarquitectura con Mata Clark. ¿Tú no creciste o en tu primera infancia, no sé, no era tu intención ser un artista? No. Y una vez que entraste a estudiar arte, todavía ni siquiera tenías definido qué tipo de arte querías hacer siquiera. Mi parada siempre fue en ese momento muy anarquista, y una angustia constante de cómo yo poder retribuir a estas mamitas que me habían ayudado siempre. De cierta manera, cuando empecé a hacer estos grabados de muro, tenía que pasar por tallar un muro para poder entintarlo, pero siempre yo me imaginé que ese tallado era como una herida abierta, como un pueblo latinoamericano, un idioma. Mi sueño siempre fue ser revolucionario, no artista. Y se fue dando en el tiempo que el arte para mí fue una punta de lanza y mi arma, en cierta manera, para dejar ciertos mensajes. Llegamos ahora entonces a un punto, en una línea de tiempo muy simplificada, por supuesto, pero de tu vida o de tu carrera, en el cual ya sabes lo que quieres hacer, tienes muy claro por qué lo quieres hacer. Metámonos ahora en el cómo empezaste a hacerlo. La verdad es muy difícil trabajar con una perspectiva social en Chile hoy. Las marcas no te apoyan, el modelo de mercado tampoco,
Entonces yo recurrí nuevamente a la calle, al trabajo social, a las mamitas que siempre me dieron un abrazo, y llegué con mis proyectos y les dije, estos proyectos son para ustedes, no para exponer, no para galerías, no para nada, o sea, es para ustedes. Y ellos mismos empezaron a hacer una economía directa, con ollas comunes, completadas. Ha sido súper difícil, pero al mismo tiempo llena mucho el corazón. Entonces, claro, pude haber tomado la opción de buscar un modelo más sustentable económicamente, comercial, pero justamente en el camino que tomé es difícil. Entonces, el pueblo te genera un apoyo impresionante, pero no tiene plata. ¿Cachai? Ahí es cuando empezaron a llegar los políticos y todo el tema, y todos los tipos te vendían humo, y que yo te ayudo, que yo te ayudo, que no te ayudo. Al final los locos, si no tienen visibilidad ellos, no te ayudan, y al final te quedas solo con la gente que está en la calle. O sea, es así. Pero tengo el corazón súper contento y tranquilo en este momento, porque estamos haciendo cosas con las poblaciones, y desde ahí vienen los recursos. Si alguien va a ver este video en algún momento, no digo que el modelo que yo esté utilizando sea el correcto, pero es transparente y es bonito. Aunque es difícil de repente no tener plata, te vas con la conciencia tranquila que estás ayudando, colaborando con las poblaciones, y eso también es un pago en cierta manera, que a mí me tiene económicamente mal, pero emocionalmente contento y tranquilo. En esas condiciones tú entonces financias tus materiales y tu alimentación, pero no es que te hagas un real pago para tu bolsillo, ¿cierto? Pero tú a esta altura ya has tenido la oportunidad de, sí, hacerte algunos pagos para tu bolsillo, no en las poblaciones directamente, o con exhibiciones, o con obras, no. Me han invitado a exponer y he rechazado casi todas las exposiciones, porque siento que, bueno, va a llegar el momento de exponer en algún momento, pero por consecuencias, no por ego. Pasé por un momento como todos cuando más joven, como ya estoy más viejo, del ego y todo el tema, pero hoy he rechazado todas las oportunidades porque siento que estoy bien donde estoy, en el espacio, en el territorio, pero vendo en la calle, grabado, pero a la larga los proyectos que no son sustentables económicamente mueren. Entonces, y es muy difícil. Entonces, claro, yo tomé la decisión de irme por el lado más extremo, pero si yo hago un mea culpa, yo digo, chuta, en verdad hay que tratar de buscar un punto medio. O sea, sin dejar de apoyar al pueblo y estos proyectos sociales, hay que buscar de alguna forma que esto también tenga una retribución económica para que puedan seguir desarrollándose. Es ahí el ejemplo de Valparaíso en Colores, ¿cachai? Entonces, claro, creo que los polos muy opuestos pueden ser un poco radicales. Yo estoy radicalmente en el de contracultura y en el de la lucha, pero a la larga también es mucho sufrimiento para uno y para la familia, es mucho sacrificio, ¿cachai? Entonces tratar de cuando alguien quiera gestionar estos proyectos que son muy sociales, tratar de buscar esas herramientas también para tratar de financiarlo de alguna forma, porque si no, a la larga nadie quiere trabajar gratis. Hay causas que todos estamos motivados por luchar, pero es difícil mantenerse. Entonces ahora te lo digo, que estoy más viejo, digo, chuta, ojalá hubiera buscado ese punto más medio, y hoy lo estoy tratando de hacer. Nosotros desarrollamos un grabado de muro grabado de Salvador Allende, el Chicho, en la población La Victoria, para los 50 años del golpe cívico-militar. Lo levantamos a punta de completo y ollas comunes. Nos metimos al minuto silencio en La Moneda, rompimos el cordón policial, entramos, estuvimos en la Escotilla 8 y el Estadio Nacional, y me llamaron, cuento corto, me llamaron del Universidad de Guadalajara, bueno, de La Habana, de Italia, me han llamado de muchas partes, y que lo querían comprar, y yo no lo pude vender, ando cagado plata. Y me preguntan ¿por qué? Y dije, porque es la postal del barrio, y yo no voy a vender el barrio, no sé, eso no va a pasar. Y todos me dicen, bueno, véndela, y yo digo, bueno, no puedo. Entonces estoy de mano atada. En la actualidad, hoy, presenté el proyecto porque me han llamado del agregado cultural de Francia, de Inglaterra. Hoy día le escribí al embajador de España, me escribieron de varios museos en España. Le dije, perfecto, se lleva, pero siempre y cuando lo hagamos desde un contexto territorial. Quieren saber sobre la técnica, que es inédita. Yo les expliqué que la técnica se fue desarrollada gracias al barrio. Vuelvo a repetir, yo solamente hice el boceto,
pero si no están los conocimientos barriales del maestro de la construcción, de la mamita, la artillera, no lo logramos. Y la postal, porque al final la obra radica no en el mural tallado ni tampoco en la copia, sino que radica en el viaje del grabado y en esta poética, en esta postal de revolución, es la que va a empezar a viajar. Pero como te digo, viaja con esa premisa que yo fui a la Victoria, hablé con ellos, me dijeron que está todo bien, Rata, no ganaste ni un peso, dale, ¿cachai? Pero nunca se va a faltar el respeto a la palabra con los barrios. Hubieron excombatientes tallando el muro, hubieron vecinos emblemáticos de la población, entonces hay sudor y lágrimas. Es un mes, ese mural, una persona lo hace, un muralista quizás lo hace en una semana, ¿cachai? Nosotros tuvimos un mes y medio trabajando bajo la lluvia, terminaron a las 4 de la mañana, llorábamos, nos abrazábamos. No se puede vender. No se puede vender porque está plasmada de ellos. Es un sacrificio grande, yo no me arrepiento de nada, estoy muy contento, pero puta, igual mi pareja, tengo un hijo, el Iñaki, ¿cachai? Me gustaría darle más. Y en ese darle más, por lo que tú recién mencionaste, te estás abriendo, por ejemplo, a postular a fondos, que es una nueva experiencia para ti, sí. Pero ¿te parece una opción válida? Sí, que en un momento estaba muy extremo y no, yo no quería nada con fondos de gobierno ni nada, pero ahora como que ya estoy más viejo y tengo que postularlo porque en verdad, no tanto por mí, sino que siento que tengo una necesidad de que estas copias viajen, que se reencuentre con exiliados políticos, que poder enseñar la técnica. Y el pueblo, llegamos hasta el mural y la copia, pero para financiar un pasaje, para financiar una estadía, tenemos que recurrir a algo más. Entonces, hoy día abierto a postular fondos, a invitaciones, porque creo que ya es necesario, o si no la obra tampoco se cumple.